Amados hermanos, bendiciones en el nombre de Jesús. Un abrazo fraternal en el nombre de Cristo. Vamos a darle gracias, unidos de corazón, de espíritu, a aquel que se merece la honra, la gloria y el honor, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este bendito día de victoria. Esperamos que esta semana que viene todos seamos bendecidos con la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a empezar dándole gracias al Señor, bendiciendo su santo y precioso nombre. Recordar lo que dijo el salmista: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien nos corona de favores y misericordias, hermanos. Nosotros no merecemos nada, pero Él nos da todo. Y gracias a Dios. Y aquellos que están pasando por momentos de enfermedad, por momentos de crisis económica, aún en esos momentos hay que darle gracias al Señor. Es difícil, pero la palabra del Señor dice que debemos de dar gracias en todo. Amén. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra, el Señor se encarga de bendecirnos con nuestra obediencia. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios soberano, Padre eterno, Dios de misericordia. A ti hemos venido con sencillez de corazón, con humildad, reconociendo, Señor, tus favores, tu misericordia, tu fidelidad y sobre todo tu amor incomparable, tu amor que no hace excepción de personas, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por tu presencia durante todo este día. Y sabemos que en esta semana tu compañía, Señor, que es tan especial para nosotros, nos va a acompañar en todo tiempo, en todo momento. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros será honrado, será alabado, será glorificado a través de nuestra boca, a través de nuestras actitudes. Porque te amamos, oh Dios, porque te adoramos y estamos muy agradecidos contigo, mi Señor. Gracias, bendito Dios, gracias por este tiempo donde te vamos a alabar, te vamos a exaltar y bendecir tu nombre. Señor, acuérdate de todos nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, donde se necesita sanidad con tu mano bendita, Padre amado. Necesitamos que te hagas presente en la vida del pastor Calixto Salina, de nuestros hermanos Agnes Ramos y Johan Gamboa. Restaura totalmente su salud. Sé que ya estás actuando, Señor. Sé que los estás restaurando. Completa sanidad, mi Dios amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada familia que glorifica y santifica tu santo nombre. Honramos tu presencia, bendecimos tu presencia y recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud en esta noche, porque reconocemos, Señor, que tú eres Dios amado y que cumples tus promesas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor a través de la alabanza. Timbre, papi. Gracias a Dios, porque tú eres bueno, Señor. Estamos aquí para decirte gracias. Abba, Padre, gracias. Muchas gracias. Papito lindo, precioso, hermoso, digno de gloria y adoración, digno de alabanza. Aquí está tu pueblo, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Honramos tu presencia, bendito Dios. Honramos tu presencia, Señor. Y gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya. A tu nombre, gloria. Cristo vive, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
nuestro Cristo nos fue a preparar más allá del sol. A ver el ministerio de damas, vamos a alabar al Señor, amadas hermanas. Recuerden cuando cantamos esta canción unidas, amén. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, con la esperanza de vivir eternamente con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Gloria a Dios, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloria a Dios. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está cuidando me lleva a la salva hasta su mansión. Gloria a Dios, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. A cada raza del linaje humano quiere impartirles plena salvación. También una casa hecha por sus manos fue a prepararnos a la santación. Aleluya, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloria a Dios, es nuestra esperanza. Gloria al Señor, amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Sigamos adelante, hermanas, hermanos, sigamos adelante. Hay un lugar precioso, más allá del sol. Si el sol es bello, imagínense cómo será aquel lugar precioso que nos está esperando. Seamos fieles, obedientes al Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pastor Noah, gloria al Señor.
Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga y sean bendecidos cada uno de ustedes en sus hogares, familias, trabajo, negocio. Amados hermanos, hoy día domingo, día de victoria para el pueblo cristiano, porque esa victoria la empezó nuestro Señor Jesucristo, cuando venció a la muerte, resucitando un día domingo como hoy. Amados hermanos, en esta oportunidad sentido dar una enseñanza que tiene que ver con la ira de Dios. El tema que vamos a tocar es la ira de Dios. Yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Job capítulo 21, versículo 17. Job está un libro antes de Salmos. Dice la bendita y preciosa palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Vamos a orar. Amado Dios y bendito Padre Celestial, en esta hora te damos la honra y la gloria a ti, único Dios verdadero, justo y misericordioso. En esta hora te rogamos, Padre, que aceptes esta ofrenda de alabanza y de adoración que fluye por nuestros labios. Padre, te rogamos que nos hables en esta noche sobre esta expresión tuya, este sentir tuya que tiene que ver con tu ira. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que nos hables y abras nuestro entendimiento para poder comprender y entender acerca de este tema. Aunque muchos no aceptamos o no creemos en esta gran verdad revelada en tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos tu bendición y tu Espíritu Santo nos ministre en esta noche por esta porción que acabamos de lecturar. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, la ira de Dios. Job habla sobre este punto y él dice: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. Está hablando cuántas veces los impíos son cortados o mueren antes del tiempo natural de muerte. Y por eso dice: y viene sobre ellos su quebranto. Toda muerte trae quebrantamiento de los seres amados que están vivos. Y dice la palabra final de este versículo: y Dios en su ira les reparte dolores. O sea, Dios tiene ira. Y vamos a explicar en esta noche cómo es eso. Cómo un Dios de amor puede tener ira también. Cómo un Dios que la Biblia revela su grande amor, su misericordia, su bondad, su compasión, su justicia, puede tener ira. El problema, amados hermanos, es que muchos predicadores y muchos maestros de la palabra casi no tocan este tema de la ira de Dios, porque se encuentran o lo ven como una contradicción a lo que Dios es. La Biblia dice que Dios es amor. Y por eso los testigos de Jehová
tienen esta idea y este concepto, equivocado por cierto, de que como un Dios de amor puede haber creado el infierno para castigar a los malos. No puede ser, o sea, ellos no pueden comprender esta verdad que revela la palabra de Dios. Y si usted se pone a analizar y a meditar en esto, tal vez llegaría a esa conclusión. Pero no es así, amado hermano. No es así. Dios es un Dios de amor, es cierto. Dios es un Dios de misericordia, es cierto. Dios es un Dios de justicia. Por eso dice la Biblia, si no fuese por lo que es Dios, ¿cuántas veces hubiésemos ya muerto? Mas Él tiene misericordia. Tiene misericordia de usted, de mí y de todas las personas que hasta ahora podemos decir gracias Señor por la vida que nos das. Yo creo que si usted hace una remembranza de su vida, del estilo de vida que usted ha estado llevando antes de conocer a Cristo, usted con justa razón diría, yo ya no debería estar vivo, debería estar muerto, por causa de mis maldades, de mis pecados. Mas Dios dice en su palabra que en su mano está, en su voluntad está el dar vida y el de quitar la vida. Y si a usted y a mí todavía nos ha bendecido prolongándonos días de vida, entonces debe ser por algo, porque Dios tiene un propósito. Y tal vez el propósito no es que usted sea un gran predicador, un hombre maravilloso que tenga mucha fama, que haya logrado cosas o logre cosas. No, quizás Dios lo mantiene en vida a usted porque de sus labios fluyen palabras que salen de su corazón de alabanza al único Dios vivo, todopoderoso, y a su nombre sea la gloria. Tal vez se complace en que nosotros, seres simples, humildes y sencillos, empezamos a adorar a nuestro Dios. Y tal vez en esa adoración salen ofrendas agradables que Él ve cuando derramamos alguna lágrima de quebrantamiento, porque tenemos un Dios realmente bueno, misericordioso. Es por eso, amado hermano, que tenemos que entender que Dios también sufre indignación cuando a alguien a quien le ha dado vida, a alguien a quien le ha dado poder, cuando a alguien a quien le ha dado fama, gloria en esta vida, le da la espalda y empieza a vivir su vida apartado de Dios, no acordándose más de Él. No entiende y no razona que la vida no le pertenece. La vida está en las manos de Dios. Y hoy vivimos y mañana ya no estamos. Como dice la Escritura, que somos como la hierba del campo que aparece en la mañana, al mediodía florece y en la tarde ya no se sabe más de su lugar. Somos tan volátiles en nuestra vida. Somos como la neblina, dice la palabra. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Hoy estamos conversando y mañana tal vez ya no estemos. ¿Por qué? Porque está establecido que todo aquel que nace de mujer tenga que conocer la muerte también. Es una realidad, aunque no nos guste escuchar esto, pero es la palabra revelada de Dios que nos advierte que eso va a suceder y por lo tanto debemos estar preparados para que cuando eso suceda no nos vayamos a la muerte eterna, sino tengamos vida eterna para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado hermano, por eso tenemos que entender. Muchos preferirían que se les hable del amor y de la gracia de Dios.
pero no de la ira de Dios, no del castigo de Dios, no del infierno, solo de lo bonito que le gusta. Por eso cuando una congregación existe la palabra predicada y enseñada tal como dice la palabra de Dios, los creyentes no resisten la palabra y se buscan otro lugar donde congregar porque en ese lugar encuentran lo que a ellos les agrada. Encuentran que el predicador o el que enseña diga: Dios te va a hacer grande, Dios va a ser poderoso de ti, vas a ir bien en tu negocio, tu empresa, y esto Dios te llamó para heredar y para ganar terreno, territorio. Eso gustan escuchar, pero no, tenemos que decir la palabra tal como está escrita, decir para quién es esa promesa. Es cierto, la Biblia dice que nosotros debemos estar existir para heredar, para ser hombres y mujeres victoriosos, prósperos económicamente, prósperos en las empresas que nos metamos, prósperos en todo sentido de la palabra. Pero esa promesa no es para cualquiera. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Todo lo demás vendrá ¿como qué? Como resultado de que tú eres un creyente que adora, que alaba, que agrada a ese Dios vivo. Y ese Dios vivo tiene que cumplir su promesa. Y empieza a repartirte los deseos de tu corazón por añadidura. Como una recompensa por lo que tú eres, un adorador. Ahora, quiero que entiendas, amado hermano, ahora que estamos tocando este tema, la ira de Dios no rebaja el amor de Dios. Es todo lo contrario. Más adelante vamos a ver este punto. Por eso, quiero que entienda que Dios es un Dios justo, que está indignado por el pecado, más tiene amor que ira cuando tiene que perdonar al pecador que se arrepiente y viene a Él. ¿Me entiende, amado hermano? Ahora te quiero que entienda esto. Hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira del hombre es irracional. Esto quiere decir que revienta muchas veces sin sentido, sin razón. Es irracional. Y generalmente fluye en esa ira injustificadamente. Y casi siempre pecamos cuando nos airamos, cuando nos reventamos en ira, pecamos, ofendemos a otro y nos hacemos daño a nosotros mismos. En cambio, la ira de Dios es una ira justa y santa. ¿Me entiende, amado hermano? ¿Usted se ha reventado en ira alguna vez? Hoy por hoy están reventando en ira algunos cristianos. ¿Por qué? Por defender a sus candidatos presidenciales. Oiga, amado hermano, debemos dejar esas cosas. Debemos de exaltar al único Dios vivo y poderoso, nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. El pueblo cristiano muchas veces recibe enseñanza equivocada. Hay teólogos que enseñan que Dios es amor
y la ira no es parte de su carácter. Y se agarran de versículos, pero no agarran otros versículos que hablan y profundizan en cuanto a la ira de Dios. Enseñan que no es una disposición del carácter mismo de Dios. La ira de Dios, amado hermano, no es un mal temperamento de Dios que reacciona como cualquier hombre. No, amado hermano, la ira de Dios es una ira que manifiesta su justicia, que manifiesta la equidad, la santidad, la rectitud. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Por eso es que existe la ira de Dios. ¿Y por qué, amado hermano? Imagínense que si no hubiese ira de Dios que corrija o que redarguya al hombre, imagínense qué sería del mundo si no existiese la ira de Dios. En este mismo momento donde el mundo está pasando por esa ira de Dios a nivel mundial. Porque esto que está pasando, amado hermano, no es otra cosa sino la manifestación de la ira de Dios contra un mundo que está lleno de violencia, lleno de maldad y lleno de pecado. Y aún los propios cristianos se han desviado y ahora ya no siguen a Cristo, sino están siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo Dios no va a mandar su ira? ¿Cómo Dios no va a castigar esa actitud de este mundo pecador? Dios tiene que hacerlo, porque si no lo hace, estaría yéndose contra sí mismo, porque dejaría de ser un Dios justo. Hermano, por eso debemos entender que la ira de Dios es una justa oposición hacia toda práctica de pecado y maldad del hombre de parte de Dios. Dios manifiesta una repugnancia total hacia todo lo que se opone a su voluntad divina. ¿Y cuál es su voluntad divina? Que tú y yo un día estemos en el reino de los cielos, ser parte de esa multitud con vestiduras blancas que digan: Santo, Santo, Santo el Cordero de Dios. Aleluya. Eso es lo que tiene que entender, amado hermano. Tenemos que entender esta realidad que la palabra de Dios nos revela. Lo que pasa, amado hermano, la ira de Dios no se está entendiendo como una manifestación del amor divino de Dios. No se está entendiendo de esa manera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de predicadores no toca este tema como debe de enfocarse. La ira de Dios, amado hermano, expresa la santidad, la verdad y la justicia de Dios. Eso manifiesta la ira de Dios. Dios reacciona con ira hacia todos los que se oponen a su voluntad divina. Mire, la Biblia revela que Satanás, que el Señor lo reprenda, él es el que se opone a su voluntad divina. ¿A qué se opone? A que muchos creyentes o muchas personas que son imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, sean salvos. Porque Él los coacciona, los influencia, los tienta, los acusa para que ellos no sean salvos. Está en clara oposición a la voluntad divina de Dios. Entonces, ¿qué hace? Dios
va a traer su ira sobre él. Es tremendo, hermano. Y esa ira es justificada. Dios, amado hermano, dejaría de ser Dios si no reacciona contra un mundo malo y perverso a través de su ira. Dios dejaría de ser Dios, porque si Dios no es justo en su castigo que merecemos, dejaría de pasar por alto el pecado. Más que dice la palabra, que Dios aborrece el pecado. Y cuando uno aborrece algo, empiezan a hacer ira contra aquello que es el instrumento que está provocando en nosotros ira. Amado hermano, entendamos esto, hermano. Actualmente tenemos el ejemplo claro de cómo la ira de Dios se está manifestando. Se está manifestando a través de terremotos. Y si usted hace un análisis, amado hermano, no sé si usted se ha puesto a investigar por qué en ciertos lugares hay terremotos y por qué en otros no. La ciencia dice, bueno, es que todo este lugar del Pacífico está en una cadena volcánica y todo. No es así, porque Dios lleva terremotos o hace que haya terremotos en el lugar que Él quiere. Pero no es que en Él es su capricho suyo. No. Un momentito, hermano. Es la manifestación de su justicia. ¿Quién merece castigo? ¿El inocente o el culpable? Entonces, si nosotros los seres humanos aplicamos una justicia que es la justicia del hombre, y la justicia del hombre no es justa, a pesar de eso nosotros tenemos el criterio de que quien debe ir a la cárcel debe ser el culpable y no el justo. Si nosotros tenemos ese criterio, ¿cuánto más nuestro Dios santo? ¿Cuánto más nuestro Dios justo? ¿Cuánto más nuestro Dios recto? Por eso que cuando permite un terremoto, una situación de desastre natural, tiene que ver con el lugar en donde se produce. Si usted analiza, se va a dar cuenta que ese lugar es un lugar donde la práctica del pecado es algo natural. Es natural. Entonces Dios se indigna y su ira se rebasa y deja fluir su ira sobre ese lugar. Y lo hace generalmente por fenómenos naturales o por la misma naturaleza. Está claro, hermano. Hace muchos años atrás en Indonesia se produjo un tsunami. Terremoto tsunami, y mató miles de personas, hermano. Cerca de 300,000 personas. ¿Por qué sucedió eso? Porque ahí era algo natural la práctica sexual de niños. El sexo infantil era natural ahí. Y venían de diferentes naciones a practicar ese tipo de sexo a ese lugar de Indonesia. Y los padres de esas niñas y de esos niños, ellos mismos eran los representantes de esos niños y cobraban por eso. ¿Cómo Dios no se va a indignar cuando en su palabra dice que los niños le pertenecen a Él?
Haga un análisis, investigue los lugares donde hay terremotos y se va a dar cuenta que Dios nunca se equivoca. Cuando Él derrama su ira sobre un lugar, Él nunca se equivoca. Amado hermano, actualmente Dios está hablándonos por medio de su ira. ¿Lo ha escuchado usted? Usted sabe, se imagina cuántos cristianos mediocres, cristianos carnales, cristianos que se habían apartado de Dios totalmente, ahora por esta pandemia han vuelto a los pies del Señor. Tal vez esto le esté hablando a usted también. Ahora sí ora. Ahora sí lee la Biblia. Ahora sí se acuerda que tiene usted familia y tiene que pedir por ellos. ¿No? ¿Y por qué no lo hacía antes? Ah, es que antes no estaba la ira de Dios, pues. Ahora sí está. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por amor o porque tiene sed de venganza? ¿Qué manifiesta esto? ¿Odio o amor? Tengo un versículo aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 12, que dice así: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Oiga, qué maravillosa. Por eso usted y yo debemos alejarnos de Dios porque ha venido esta pandemia, o nos debemos acercar a Él y decirle: Dios, tú me amas, Señor. Por eso es que me has permitido que esto esté pasando, porque esto, en vez de alejarme de ti, me ha hecho de que yo reaccione, reflexione y vuelva hacia ti. Porque ¿a dónde más puedo ir? ¿Dónde más puedo encontrar un lugar seguro? ¿Dónde más puedo encontrar seguridad para mi vida y mi familia? Sino solo en tu presencia, Dios Todopoderoso. ¿Me entiende usted ahora? Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces podemos decir: Dios me ama, Dios nos ama. Tal vez usted haya perdido algún familiar por esta pandemia. Yo creo, hermano, los cristianos que partieron en esta pandemia, yo creo, hermano, que ellos están salvos. Ellos ya están gozando de la presencia de Dios. Pastor, pero ¿cómo usted puede decir ese hermano era terrible? Le voy a decir por qué. El único momento donde el hombre se arrepiente de su pecado y de sus malos caminos es cuando sabe que le queda pocos días de vida. Y ahí uno empieza a hacerse un autoexamen y empieza a arreglar su situación espiritual con el único que le ha prometido vida eterna. ¿Me está entendiendo? Entonces, arregla su asunto con el Señor, y si Dios quiere, lo levanta de su lecho, y si Dios quiere, se lo lleva. ¿Me está entendiendo? Este es algo muy importante que quiero que entiendan. El apóstol Pablo, cuando habla y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, eso es lo que usted tiene que entender. El cristiano que muere reconciliado y en paz con Dios, él hereda la vida eterna y tiene derecho de estar en la presencia del Señor, por cuanto él arregló su situación con el Señor. ¿Me está entendiendo? Pero usted y yo corremos el peligro de no tener la misma suerte. ¿Por qué? Porque mientras hay vida en este cuerpo, Satanás tiene la oportunidad
de tentarnos y de apartarnos de Dios. Por eso Pablo dice, para mí el morir sería ganancia. ¿Por qué? Porque ya dejo de luchar contra la influencia de las tinieblas, contra el ataque de las tinieblas, contra la tentación y contra toda forma de ataque e influencia del mundo. Esa es una gran verdad. Por eso, yo no creo equivocarme que todos los cristianos que partieron en esta pandemia están gozando de la presencia del Señor. Porque no fue una muerte instantánea. No. Tuvieron oportunidad de acercarse a aquel que dijo, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. La ira de Dios actualmente se está manifestando, hermano. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Me está entendiendo? Esto está claro. Lo que está diciendo este versículo es que la ira de Dios está descendiendo sobre este mundo, porque este mundo es un mundo impío, un mundo injusto, un mundo que no quiere saber nada de la justicia ni de la verdad. Efesios capítulo 6, versículo 6, Efesios capítulo 5, versículo 6 dice así, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les está advirtiendo que no pueden estar escuchando al hombre que trae una enseñanza equivocada de la palabra de Dios. Una enseñanza aprendida de hombres, pero no revelada por el Espíritu Santo. Y hay creyentes que están afanosos en escuchar cosas nuevas, en escuchar algo diferente. No, hermano, quiero que entienda. Esta palabra es clara y dice que por estas cosas viene la ira de Dios. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia, a los hijos que se salen de la obediencia para seguir el camino de la desobediencia. Y en Colosenses el apóstol Pablo nuevamente hace una invocación a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículo 5 de Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, no dejen que su carne esté en fornicación, en impurezas, en pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oiga, amado hermano, esto es claro. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 dice esta verdad. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velamos o muramos, vivamos juntamente con Él. ¡Qué maravillosa promesa, amado hermano! Nosotros los cristianos que seguimos al Señor Jesucristo no estamos para la ira de Dios. Al contrario, seremos salvos de esa ira. ¿Por qué? Porque somos hijos de obediencia. Amén, hermano. Otra verdad que tengo que hablarles es que
debemos entender que la ira de Dios es la expresión justa de Dios. La justicia de Dios siempre actúa en perfecta conformidad y armonía con su propio carácter. Lo que Dios dice y hace es en virtud de su amor, justicia y rectitud. O sea, Dios, antes de ser ira, Él es amor. Antes de ser ira, Él es justicia. Antes de su ira, Él es rectitud. El hombre, sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su corazón, no tiene la capacidad de poder entender esta verdad que acabo de mencionar, que lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no entienden. Por eso que hay enseñanzas equivocadas, como la que les acabo de mencionar, que en su razonamiento dicen, ¿cómo puede ser que un Dios de amor también pueda ser un Dios de ira? Un Dios de castigo. No logran entender. ¿Por qué? Porque para poder entender esa verdad, usted tiene que tener la revelación del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, la justicia y la rectitud son simplemente el hablar de Dios. Dios habla de muchas maneras. En este tiempo Dios está hablando por medio de su ira, una ira que no es la ira total de Dios. Porque recuerde que la ira total de Dios se va a manifestar en la gran tribulación. A eso es lo que llama Pablo la ira de Dios. Eso va a ser terrible, hermano. Entonces, Dios está hablándonos ahora. Dios, que es justo, nunca, escuche el tema, nunca actuaría injustamente. ¿Por qué? Porque dejaría de ser Dios. Porque Dios es justo. Él es justicia. Cuando usted hace un análisis de la palabra de Dios y de los eventos que se desarrollan y que relata la palabra, usted va a encontrar cómo a unos los castiga y a otros no. Por ejemplo, en el caso de Noé, Noé y sus hijos y sus mujeres de sus hijos fueron salvos, 8 personas. ¿Y por qué los 8 nomás si había gran cantidad de seres humanos? Porque esos seres humanos no querían saber nada de Dios. ¿Por qué fue destruido estas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra? Porque la práctica y el modo de vida de esas 2 ciudades era algo natural, la práctica del incesto, de la homosexualidad, del lesbianismo y una serie de cosas terribles se cometían ahí. Entonces Dios derramó su ira sobre esta. Imagínense que no lo hubiese hecho. ¿Qué Dios sería? Un Dios que es indiferente a la justicia y a la injusticia. No, Dios no puede dejar pasar por alto eso. Dios es un Dios que siempre va a actuar en justicia. Y la manifestación de su justicia muchas veces tiene que ser apelando a su ira sobre quien se lo merece. Amén. Acá hay otro razonamiento, amado hermano, sobre la ira de Dios. La ira de Dios es lo que también se conoce como la justicia retributiva de Dios. La justicia retributiva de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios castiga a quien se lo merece.
Y Dios salva a quien se lo merece. Es algo retribuido por un acto o una acción de la persona. Le quiero decir, si una nación es totalmente pecadora y otra nación es justa, tiene principios morales, hay respeto por la justicia, por el derecho, y Dios tiene que castigar. Su ira está contenida porque esa otra nación rebelde, pecadora, está ahí. Dios no va a derramar su ira sobre la nación justa, recta, que moralmente es superior a esa que está en pecado. Dios, por su justicia, va a tener que castigar a quien se lo merece. Por eso dice, la ira de Dios es retributiva a los hechos y a los actos de la persona, de un pueblo, de una nación, de un continente. Es así. Entonces, usted podrá entender ahora por qué hay lugares en el planeta Tierra donde existen gobiernos que están oprimiendo a la nación, a los pueblos. Porque hay gobiernos que están sufriendo cierta crisis. Todo es relativo, amado hermano, porque es una aplicación de la justicia retributiva de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios paga según la acción o la actitud de la persona que merece que se le pague así. Amén, hermanos. Entonces, le quiero hacer presente en esta hora que la justicia de Dios es aquella en la que Dios nos trata según nuestras culpas. Dios nos trata según nuestras culpas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Por eso, amado hermano, tiene que entender eso. Que Dios es un Dios justo. Y generalmente, quien provoca la ira de Dios somos nosotros mismos. Y usted se va a dar cuenta. Y hay algo en nosotros que nos hace ver de que algo tuvo que suceder para que algo negativo nos suceda. ¿Me está entendiendo? Buenas noches. No me siento. Este es algo que tenemos que entender. Dios no puede traer castigo sobre una persona que es justa, que es recta, que anda en temor de Dios en su corazón. El castigo viene con relación al pecado de la persona. Por ejemplo, un ejemplo nada más. El SIDA, ¿a quién les daba el SIDA? ¿A la mujer o al hombre? ¿Y por qué al hombre? Porque el hombre se desvió de su uso natural sexual para cumplir el rol de mujer. Eso le cayó a los homosexuales. Y los homosexuales empezaron a morir en grandes cantidades en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso también era la manifestación de la ira de Dios.
Hoy por hoy, nadie puede criticar o juzgar a Dios que Dios se equivocó en algún tipo de castigo. No, es imposible. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios perfecto y Él no se equivoca. Si algo te está pasando, es porque tú estás quebrantando las leyes espirituales que están escritas en la palabra de Dios. Por ejemplo, ya les repetí la vez pasada esto. Hay una que es simple y está después del cuarto mandamiento. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien, fíjate, y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos jóvenes no llegan a la ancianidad? ¿Cuántos jóvenes mueren en corta edad? ¿Por qué? Porque deben estar quebrantando ese mandamiento. En vez de de honrar a sus padres, son vergüenza de su padre. En vez de mantenerlos, al contrario, le sacan al padre para poder aprovecharse de ellos. Hoy por hoy, ya se ha tomado la costumbre de los jóvenes, tanto mujeres como varón, hijos, que se agarran de un compromiso y se lo llevan a vivir a la casa del padre. Y el padre tiene que estar preocupando y viendo por los nietos que vienen. Oiga, ¿será eso honrar al padre? ¿Será eso honrar a la madre? Oiga, amado hermano, cosas que suceden y que lamentablemente traen dolor y sufrimiento, que guardan relación con el justo juicio de Dios por causa del pecado. Amado hermano, la ira de Dios es una manifestación de la justicia retributiva de Dios. La justicia retributiva de Dios es una manifestación necesaria de Dios hacia el pecado de la persona, del pueblo, de la nación. No sé si ustedes se acuerdan, en el año 2007 hubo un terremoto aquí en Ica. Pero el epicentro no fue Ica, ni Naca, ni Palpa. El epicentro fue Pisco. ¿Y por qué fue Pisco? Porque de estas cinco provincias, Pisco era la más mala, perversa, terrible. Dios no se equivocó. Otra señal. ¿Por qué en esta región, cuando hubo ese terremoto, por qué se cayeron la gran mayoría de iglesias católicas? Por pecado. Por causa de la idolatría. ¿Y por qué no se cayeron las iglesias cristianas? Eran de adobe y no se cayeron. Ni se rajaron algunas. Eso que estaba el poder de Dios. Esa es la justicia de Dios, que Dios castiga porque su ira es una justa retribución de su justicia. Porque su palabra dice hacer su voluntad, no la voluntad de uno que uno quiera hacer. Así es. Entonces, amado hermano, dice, la justicia retributiva de Dios es algo que Dios no puede dejar de hacer. ¿Por qué? Porque estaría yéndose contra su propio carácter natural de Dios. Entonces, Él sí puede manifestar su misericordia a voluntad de Él. Él puede manifestar su amor a voluntad de Él. Él puede manifestar compasión a voluntad de Él. Por eso que dice la Biblia, yo tendré compasión del que yo quiero. Pero con respecto a su ira, con respecto a la ira retributiva de Dios, eso no puede evitarlo, porque Él dejaría de ser Dios. Si usted comete un pecado que la Biblia condena, prepárese, porque usted va a recibir
parte de su ira, tarde o temprano. ¿Por qué? Nadie puede escapar. ¿O qué es palabra? ¿Qué debo de hacer para poder librarme de eso? La solución es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Así que Dios es un Dios de misericordia. Solo de esa manera podemos librarnos de la ira de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Es por eso que le decía la vez pasada, hay dos candidatos que están postulando a presidente. ¿Usted está orando para que Dios ponga el gobernante adecuado? Que no ajuste al pueblo, que sea compasivo con las leyes que saquen. ¿Está usted orando o está haciendo proselitismo partidario? Si usted es cristiano y está haciendo proselitismo partidario, está usted equivocado. Porque no es su campaña, no es su publicidad, no, el que va a elegir al presidente. Es Dios, porque Dios es el que pone los gobernantes de cada pueblo. Así que ore al Señor. Ore, dígale, Señor, ponnos un presidente que esté de acuerdo a nuestra necesidad. Si somos un pueblo que ora, Dios puede poner un gobernante bueno, compasivo. Pero si usted sigue su vida de pecado, de maldad, y quiere un presidente bueno, no se lo va a dar Dios. Porque Dios es justo. Porque Dios es justicia. Ahora, hermano, tal vez usted diga, pero si yo soy pecador, y dice que Dios siempre va a mostrar su justicia retributiva. ¿Y cómo es que yo soy libre de mis pecados? La Biblia revela en Isaías 53:6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el peso de nuestros pecados en Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús ya no tenemos pecados, porque Él llevó nuestros pecados. Y gracias a Él, nosotros tenemos derecho a gozar de la vida eterna si permanecemos en Él, si obedecemos sus mandamientos y permanecemos hasta el final. Amados hermanos, Dios mediante, el próximo domingo vamos a continuar, porque esto no ha terminado. Esta enseñanza es bien larga. Vamos a dejar ahí y yo le invito a usted a que entienda esta última parte. Que usted y yo somos salvos no porque lo merezamos, no porque lo merecemos, sino por el grande amor del Dios Todopoderoso, que no quiso que usted ni yo terminemos en la muerte eterna, sino que usted y yo estemos en su presencia, gozando de la vida eterna. Por eso que envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todos aquel que en Él crea, no se pierdan, sino tengan vida eterna. Hermano, hermana, volvamos a ser adoradores, que es lo que Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios me lo bendiga. Voy a dejar con ustedes a mi esposa. Amén. Gracias a Dios. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando dice que es lento para la ira es porque nuestro Dios tiene paciencia. Él espera que aquel que se rebeló contra Él se arrepienta. Pablo dijo a la iglesia de Roma, pero por la dureza de tu corazón y por no haberte arrepentido atesoras para ti ira de Dios. Lo que el Señor quiere es arrepentimiento. Lo que el Señor quiere es un corazón sensible a su voz. Un corazón sensible a su llamado, a ser hacedores de la palabra.
Gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Y el principio de dolores significa ira lenta. Esto todavía nos lleva mucho más. Así que sigamos fieles al Señor, obedeciendo su palabra. Y vamos a darle gracias al Señor. No sin antes decirle, amados hermanos, comunicarles que seguimos martes, jueves, sábado y domingo a las 8 los cultos virtuales. Amén. Dale el tiempo al Señor. No le quites lo que es de Él. Tenemos 24 horas del día para dedicarnos a otras cosas, a los quehaceres, a las responsabilidades. Pero lo que es de Dios es de Dios. Busquemos su presencia, apenas nos levantemos, que sea Él lo más importante, lo principal, lo especial, antes de iniciar el día. No te descuides, amados hermanos. No nos descuidemos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y estemos orando por el pastor Calixto Salina, por nuestros hermanos Agnes Ramos, Johan Gamboa, y siempre estamos orando. Bueno, yo estoy orando por Dulce Vega y por Carolina Maza. Son dos jóvenes que necesitan de la mano bendita del Señor, completando sanidad. Así que estemos orando unos por otros. Hermanos, si tú necesitas que oremos por ti en cuanto a una oración específica, es bueno que nos comuniques. Es bueno que te integres a Unidos en Oración. Hermanos, seamos unidos. Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. En la unidad está la voluntad de Dios, en la unidad está la victoria, amados hermanos. Tal vez usted dirá, pero ¿por qué Dios no respondió a la oración que hacíamos por la pastora Luz y por la hermana Jesús Mita? Hermanitos, ayer le decía a Carito, Dios sabe lo que hace, jamás vamos a cuestionar a Dios. La ira de Dios no cayó sobre ellos, ellas se han adelantado porque el Señor sabe que sus hijitas estaban preparadas para estar en el reino de los cielos y no quería hacerlas sufrir más con esta ansiedad, con esta incertidumbre, del temor de cada día, de salir a comprar o estar en casa angustiadas. No, ellas ya están gozando de la presencia del Señor porque el Señor así le plació. Yo creo firmemente que ellas ya estaban preparadas para gozar de Él. Y nosotros, los que quedamos, tenemos que seguir el ejemplo de ellas. Yo le decía ayer a Carito, sigue las huellas de tu madre. Una mujer de oración, una mujer de fe. Yo creo que ella ya implantó en el corazón de sus hijos, de su esposo, el amor, la fe, la confianza en el Señor. Y Carito me decía que hasta en cama ella seguía clamando, orando, intercediendo. Y eso es hermoso, de saber que en medio de todo lo que pueda venir, nuestra confianza y nuestra fe y nuestro amor por el Señor tiene que ir en aumento. Amén. Yo creo que lo mismo debe haber sucedido con la pastora Luz. Y gracias a Dios por sus vidas, hermano. Yo le agradezco al Señor la oportunidad que me dio de conocer a ciertas hermanas que ya están con el Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Nosotros tenemos que continuar la tarea, seguir el ejemplo de ellas. Y yo sé que las familias Ramos Mita, ahora más que nunca, si quieren ver a su madre, si el hermano Amner quiere ver a su esposa, ahora más que nunca tienen que seguir su ejemplo. Un ejemplo de fidelidad, de amor, de fe en el Señor. Y lo mismo la familia de la pastora Luz Sánchez. Y gracias a Dios, gracias porque el Señor nos ama tanto y todo lo tiene bajo control. Bendito Dios y Padre Santo, te agradecemos, Padre amado, por este tiempo. Tal vez mi Señor se está tocando temas que
que pocas veces, Señor, se está predicando. Pero yo sé que tú quieres que estemos preparados, y parte de la preparación es saber qué es lo que tú aborreces, Señor, qué es lo que tú no quieres que nosotros, tus hijos, hagamos. Mi Dios amado, quita toda dureza de corazón, quita toda soberbia, toda altivez, toda necedad de tu pueblo, Señor, porque necedad es no recibir tu palabra, necedad es no obedecer tu palabra, ser rebelde a ella, mi Dios amado, y eso trae sus consecuencias. Tu palabra dice que tú darás a cada uno conforme a sus obras. Tu palabra dice, Señor, que lo que sembramos vamos a cosechar. Tu misericordia sea sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos y los bendecimos. Gracias, Señor, por cada uno de mis familiares que sé que están escuchando tu palabra. Señor, penetra en el corazón de ellos, que tu Espíritu Santo comience a hacer su obra maravillosa, su obra regeneradora en cada uno de ellos. Mi amada familia, Señor, tú sabes que en el corazón de ellos está implantada tu palabra. Yo sé, Padre, que hay amor por ti en el corazón de ellos. Tal vez hay algunos errores, como los tenemos cualquiera de nosotros, pero ellos te aman como mis amados hermanos, Señor. Por eso, Padre, estamos luchando, perseverando, para que mi casa y yo, Señor, te adoremos, te sirvamos y estemos contigo en la gloria. Y mi casa y yo, Señor, mi familia, mi amada familia, mis amados hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto en el corazón de cada hija tuya, de cada princesa tuya, ese deseo ferviente de ser una intercesora por su familia, Señor. Te amamos, mi Dios amado. Bendecimos tu presencia. Bendecimos a cada varón esforzado y valiente. Bendecimos a cada padre, esposo, ejemplar, que está luchando por la salvación de su familia. Gracias, mi Dios, por cada mujer sabia, cada mujer temerosa de ti, cada mujer que está honrando tu precioso nombre, Señor, intercediendo por su familia. Bendecimos, Padre, a nuestros jóvenes, adolescentes, niños, los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, pidiendo, mi Dios amado, que tu protección esté sobre cada uno de ellos. Bendecimos, Padre, a los maestros de escuela dominical. Señor, sigue dándoles sabiduría y mucha paciencia, Padre, para que sigan penetrando en los hogares, intercediendo, Padre, por los niños y luchando, Padre, para conquistar el corazón de los niños para ti. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por cada siervo tuyo, por cada ministro de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús estaremos nuevamente el día martes reunidos en oración, santificando tu santo nombre. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo en el Señor, hermanos. Sigamos adelante y que Dios los bendiga. Amén, amén y amén.